Mi presentación, si me acompañan con la primera imagen, les cuento que está armada en 5 títulos. Hay una definición concreta sobre esto, voy a hablar de la técnica, me voy a referir a la empresa que, por la nota periodística que hemos tenido oportunidad de leer, me motivó a investigar en las redes su trayectoria, sus proyectos, y eso lo quiero compartir con ustedes, las limitaciones de la técnica, y finalmente les dejo referencias bibliográficas para quien tenga interés en profundizar o verificar los dichos de esta tarde puedan acceder a ese material. Adelante, por favor. Comenzamos con la definición. A la siguiente. La definición nace en el año 1990, es una definición de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, USEPA, la van a ver, y la define como el proceso de transformar materiales a sustancias muy parecidas al vidrio por temperatura inducida. Con esta definición no le aclaré nada a nadie, salvo que haya pasado por alguna escuela química o una formación profesional en química. Sobre esta definición yo voy a resaltar 2 temas. No me permite mostrar mi puntero en otra forma. Bien, temperatura inducida y transformar materiales a sustancias muy parecidas al vidrio. Como el perfil de participantes, veo que no todas las personas tenemos formación en química, yo me tomé el atrevimiento de consultar entre los colegas y las colegas expositoras si podía hacer una analogía para que supiéramos de qué estábamos hablando. De un modo u otro, en algún momento de nuestras vidas hemos hecho o hemos visto hacer caramelo. Caramelo con azúcar. Lo que tenemos es azúcar comercial, grano fino, blanca, usualmente, hay otros tipos, lo sé. Lo ponemos en un recipiente, llevamos el recipiente al fuego, esperamos que aumente la temperatura y el azúcar se funde. Tengan esta palabra presente, funde, fusión. Cuando se funde el azúcar, lo que tenemos es un caramelo líquido. Ese caramelo, cuando lo vertimos sobre aquel alimento al que queremos caramelizar, al enfriarse se solidifica. Ahí tenemos un vidrio. Ese es el proceso. Por supuesto, no se hace vidrio con azúcar, excepto en Hollywood, que es el material que se usa para que los actores o los extras, cuando rompen un cristal, una ventanilla de un vehículo a codazos, no se rompan el codo. Eso es el secreto, esa es la técnica. Hay un sólido, el azúcar tiene una granulometría uniforme, un tamaño de grano, que aquellas personas que podemos verlo es pequeño, quienes no tienen el sentido de la vista, al tacto, sabemos que es una granulometría fina. Necesitamos el material, el recipiente que lo recibe, material homogéneo y temperatura. Adelante, por favor. Ahora voy a hablar de la técnica. En realidad, la vitrificación no es una técnica nueva, tiene más de 7000 años. La humanidad la ha usado a lo largo de su historia. Pero es, desde el punto de vista del tratamiento de residuos, la más apropiada para el tratamiento de residuos inorgánicos altamente tóxicos. La ventaja es que consigue inertizarlos. Inertizarlos es que, al mezclar ese material que luego se funde, cuando se enfría, quedan ocluidos, quedan atrapados en eso que llamamos vidrio. Los residuos aptos para esta tecnología deben ser inorgánicos al 100%. Hay una razón económica y se explica por qué. Si utilizamos, con el ejemplo que yo vi, que es una animación del proceso, porque la verdad que el proceso de esta empresa no puedo explicarlo porque no he tenido oportunidad de verlo y lo he buscado mucho. Si pretendiéramos hacer esto con el 100% de los residuos sólidos, como se desprende de la nota periodística, lo que tendríamos es un aporte de energía, calor,
Y en la primera etapa de ese proceso de calentamiento, no estaríamos fundiendo nada, sino que estaríamos evaporando la humedad contenida en los residuos. Es decir, que estaríamos gastando una cantidad de energía simplemente para evaporar. Eso hace que la mezcla de residuos sin discriminar, dicho ligeramente, no es la mejor manera de tratarlos desde ningún punto de vista. Siguiente, por favor. Hablé de fusión y hablé de vitrificación. Ya sabemos que el caramelo líquido, entiendan que el azúcar no hace vidrio, es para que entiendan el proceso. Fusión es llevar un sólido a un estado fluido, vitrificar es cuando lo enfriamos. El vidrio es un producto inorgánico, es amorfo, no tiene la estructura cristalina de un sólido. Está compuesto principalmente por sílice, en realidad óxido de silicio, al que llamamos cuarzo, que está en las arenas, en la naturaleza. El vidrio es un material duro, es frágil, moderadamente transparente, de elevada resistencia a las agresiones químicas y a altas temperaturas deformable. En el proceso de fusión, que es la primera etapa para obtener un vidrio, a medida que la temperatura va aumentando, el calor distorsiona la red cristalina, que es un retículo. Una red tiene una forma prolija, por decirlo de una manera coloquial, y al aumentar la temperatura se distorsiona esa red cristalina conformando una estructura amorfa. Tiene estructura, pero no es un cristal, no es un sólido. Siguiente, por favor. ¿Qué equipamiento necesitamos para llevar adelante una vitrificación? Distintos tipos de hornos. Los más comunes, hornos de crisol, hornos de plasma, hornos de arco eléctrico. ¿Qué temperaturas de trabajo utilizan independientemente del tipo de horno que se utilice? Depende de la combinación de elementos. Las temperaturas pueden rondar entre los 600, 1400 y en algunos casos llegar a 1600 grados Celsius. Los tipos de hornos pueden ser abiertos, convencionales, como los hornos de crisol, o de fusión eléctricos, hornos de plasma y hornos de arco eléctrico. Cuando son hornos abiertos, convencionales, como los hornos de crisol, necesitamos un aporte energético, un aporte térmico, y en este caso pueden usar combustibles fósiles convencionales y necesitan aire. O pueden utilizar gas natural, en presencia de oxígeno, hacen una oxicombustión. Siguiente, por favor. Yo busqué el equipamiento y en realidad no lo encontré difundido o presentado. Esta es la más sencilla para explicar este proceso y por qué razón nos preocupa o nos debería preocupar la falta de explicación del uso energético. Esta línea punteada que ustedes están viendo en pantalla es el límite del sistema que utilizó la autora de este trabajo de la Universidad de Cantabria para poder estudiar la evaluación del impacto del ciclo de vida de las alternativas de tratamiento de escorias de cenizas de una planta para incineración de residuos sólidos urbanos. Dicho esto, este es el límite del sistema, esta línea discontinua. Aquí están los residuos sólidos urbanos y antes de ingresar al sistema, ustedes pueden ver que necesita un tratamiento previo. Esto es lo que les estaba diciendo. No puede entrar el residuo a granel a una instalación de tratamiento, salvo que sea una de separación y clasificación. Cuando ingresa al sistema, y aquí sí estamos dentro del sistema, estas siglas que ustedes están viendo aquí quieren decir combustible derivado de residuos. Ese es el residuo procesado, triturado. Procesado es porque ya se separaron las fracciones, y aquellas que no son reutilizables, que se pueden valorizar energéticamente, se transforman, se denominan combustibles derivados de residuos.
También necesito agua, aire, todo esto es un proceso térmico. Y hay un conjunto de elementos, de otros componentes que necesito para llevar adelante este proceso y para el tratamiento de gases. Lo primero que necesito es electricidad, en este caso es energía, pero necesito esa energía para iniciar el proceso, lo que se ha denominado fusión, cuando el este este rectángulo vertical, inicia el régimen, entonces sí puede entregar energía a la red y regresar esa energía para continuar el proceso. Tiene que estar en régimen el equipo. Pero también vemos por aquí arriba las salidas. Las salidas son por chimenea. Y por chimenea tenemos monóxido, dióxido de carbono, metales pesados, dioxinas y furanos, policlorados son. Tenemos, ya no alcanzo a leerlo, pero compuestos óxidos de nitrógeno, gases agrios, todo esto por chimenea y tiene que ser tratado. El fondo de este recipiente produce dos residuos, las cenizas, que tienen un aspecto muy similar al cemento. Son de un tono gris, son arena muy fina, y lo que retienen, esto es lo que se obtiene en la última etapa de la depuración de gases, en los filtros de manga, que tienen una elevadísima eficiencia para retener partículas, pero tienen muchos metales pesados. De manera que la forma de tratarlas es mediante la solidificación. ¿En qué consiste esto? Como tiene características de un cemento y sus propiedades, se agrega cemento, se agrega agua, se hace una mezcla, queda un bloque sólido según la forma en que la moldeemos, y eso necesariamente tiene que ir a un vertedero controlado porque es un residuo peligroso. Está sometido, cuando se ha sometido en ensayos de lixiviación, es decir, se mide la posibilidad de que migren esos metales pesados retenidos en algunas condiciones, se recrean condiciones atmosféricas en el laboratorio y luego se han medido en aplicaciones a escala piloto, sí se encuentran metales pesados. Vamos a esta última parte, las escorias. Lo que no salió como vapores aquí para producir electricidad, lo que se retuvo, esas cenizas volantes en los filtros de mangas, que es esto que obtenemos aquí, es el resto del material, que suele ser lo que no se quema a las temperaturas de los procesos convencionales. Lo primero que se hace es pasarlos por un separador magnético. Un electroimán separa metales, los metales van fuera de esta línea, fuera de este sistema, no han sido objeto de estudio de este trabajo. Pero aquí vamos a ver qué se hace con esta parte a la que ya le separamos los metales. Aquí es donde está la vitrificación. Lo primero que necesito, energía. Necesito también el aporte de vidrio, porque sin un vidrio inicial es más difícil que se inicie el proceso de vitrificación. Se obtiene un vidrio y también tenemos residuos. Y todo esto está dentro de este sistema. Siguiente, por favor. Vamos a la empresa. Cuando tomé conocimiento, como la mayoría de nosotras y nosotros de esta noticia, busqué a la empresa. No sé si ustedes alcanzan a ver, el día de esta captura de pantalla es el 14 de noviembre de este año. Si me ayudaran aumentando, no lo puedo hacer porque no tengo el control, si me ayudaran por favor haciendo un zoom en la pantalla, podríamos ver esta definición que está aquí, que no la alcanzo a leer. Pero, para no hacerlo largo, está definiendo, no importa, está definiendo ese texto. Si me permiten, yo hago un cambio de pantalla y mientras les hablo lo leo en mi pantalla porque necesito tenerlo a la vista. Lo que dice ahí, aquí arriba, está la dirección de la cual yo
obtuve esta captura de pantalla y es esta empresa. Y me detuve aquí porque decía proyectos, y en proyectos esto es lo que encontré. Y lo que allí dice es, lo leo textualmente: conoce nuestro proceso de conversión de última generación. Los desechos residenciales, comerciales e industriales no clasificados son convertidos a energía prácticamente sin emisión de gases contaminantes, utilizando el método de aprovechamiento térmico con ausencia de oxígeno, entre paréntesis han puesto vitrificación, y además, en un sistema cerrado, su nivel de eficiencia es sumamente elevado. Yo soy ingeniera de formación, y cuando leo esta definición y espero ver proyectos, que la empresa presente la trayectoria, qué antecedentes, qué experiencia, qué desarrollos tienen técnicas de vitrificación, esta definición me provoca alguna preocupación. Primero porque cuando dicen residuos residenciales, comerciales e industriales no clasificados, no entiendo cómo se hace esta mezcla para tener algo homogéneo, sin materia orgánica, y que después de un proceso un poco más complejo, nos dé el material que nos permita hacer una vitrificación. Hablan de utilizar el método de aprovechamiento térmico. Debe haber decenas de métodos de aprovechamiento térmico. No sé cuál es el método genérico que se menciona en la página de la empresa, donde dice con ausencia de oxígeno, y entre paréntesis han puesto vitrificación, hay un error grosero. Los procesos de combustión en ausencia de oxígeno se llaman pirólisis. Vitrificación es otra cosa. Y sobre el final, cuando hablan de sistema cerrado, su nivel de eficiencia es sumamente elevado. Yo estudié ingeniería y la eficiencia, la eficacia de los sistemas, tenemos fórmulas para calcularla a través de rendimientos, por ejemplo, y nunca lo expresamos en sumamente elevado, aproximadamente grande, más o menos conveniente. Tienen números. Siguiente, por favor. No me conformé con esto que había visto. Entré a esa dirección, esta consulta la hice el 1 de noviembre, y esto es lo más parecido a un proceso industrial que encontré publicado por la empresa. Desechos. La empresa es Alenco. Pueden consultarla, está en la nota periodística. Tenemos algo que llaman desechos. Hay un triturado. Aquí necesito energía para triturar. Hay un secado que produce, no sé cómo, aguas residuales. Aquí necesito energía. Tenemos por aquí mezclado, dicen, me lo está tapando una sobreimagen en pantalla. Mezclado. Para mezclar también necesito energía. Compactado. Una compactadora, necesito energía. Aditivos genéricos, no sé cuáles son los aditivos. Puzzolanas son las cenizas volantes, eso que se parece a un cemento. Energía eléctrica, energía térmica, y la energía térmica vuelve para secar. Eso es todo lo que vi de la empresa. Es toda la experiencia, la tecnología, la cantidad de proyectos desarrollados que yo he podido encontrar de esta empresa. Siguiente, por favor. Pero no me quedé con la empresa. Busqué más información. La siguiente. Busqué más información. Y en realidad es que desde que yo trabajé con estas técnicas en el año 2000, no se ha avanzado muchísimo más. Es una técnica energética de alto consumo energético y que requiere un tratamiento previo para los residuos. ¿Qué limitaciones tiene? Hay residuos o materias primas, que no son vitrificables debido a su composición química. ¿Cuáles? Los metales. Para que sean vitrificables necesito oxígeno. Sin oxígeno no hay manera de vitrificarlos. Y tampoco tiene sentido vitrificar algo que puedo recuperar y reciclar. En términos generales, los compuestos de materia orgánica nunca, bajo ningún concepto, salvo que cambie la estructura química de la materia orgánica, que ya sería cambiar las leyes universales, nunca la materia orgánica se va a vitrificar.
a ciertas temperaturas pirolizan, gasifican y combustionan completamente. Y eso se emite por chimenea. No hay mucho más que decir de esto. Siguiente, por favor, porque ya son las referencias. Para que las tengan en conocimiento, estas son las publicaciones que consulté. En la formación técnica, cuando aparece una propuesta de estas características, la buscamos. ¿Qué antecedentes tiene la empresa? Si yo fuera miembro del directorio de esa empresa, exigiría a mis subalternos que en la página promocional de la empresa aparecieran las tecnologías, mi equipamiento, mi experiencia. Eso no lo he encontrado. No porque la técnica de vitrificación no se deba aplicar, sino porque tiene limitaciones, tiene condicionantes. Y cuando la propia empresa, que es la que ofrece este servicio y se nos presenta a la sociedad con una nota periodística, con respeto tengo que decir, no conozco el proyecto y del modo en que averiguo cómo llegamos hasta aquí, honestamente, el antecedente de la empresa es cero. Esto y que me pidan a mí hacer una cirugía a corazón abierto es exactamente lo mismo. No sé, no tengo idea cómo se hace y no me comprometería a hacer algo de estas características. No quise hacer una presentación larga, no quería abrumar con cuánta energía, cuántos kilovatios, porque son datos genéricos. Aquí no hay un proyecto. Lo más parecido que encontré en la presentación de la empresa es una animación computarizada, lo que quiere decir que no han podido filmar un equipo propio, un proyecto desarrollado, implementado y en funcionamiento. Técnicamente es lo mínimo que pedimos cuando hay un proyecto y tiene ingeniería, especificaciones técnicas. No quiero abrumarlos más, esto es lo que quería compartir, así es que muchas gracias. Belén, no sé cómo estuve con el tiempo. Excelente, Susana, la verdad que, o sea, fue un esfuerzo sistemático como para dar conceptos que son súper complejos y esto que es un desafío interdisciplinario, porque cada uno conoce un pedacito y ve su visión sobre la problemática. Entonces, sí, necesariamente necesitamos escucharnos, así que ha sido súper esclarecedora, muy didáctica, para entender lo que es la vitrificación, la diferencia con la pirólisis, el requerimiento energético y cuáles pueden ser los impactos ambientales de la técnica. Así que, por mi parte, te agradezco y bueno, le damos paso al segundo expositor de la tarde-noche para mi lado, porque yo estoy con Verónica, estamos del otro lado del Atlántico, así que tenemos un esfuerzo importante de que ya tenemos la cena, así que estamos muy comprometidas con la temática. El próximo expositor es el magíster y licenciado en Economía, Sebastián Severino, que va a hablar desde la dimensión económica. Sebastián, no sé si estás, ya tenemos tu presentación cargada. Sí, sí. Perfecto, si... buenas tardes. Ahora, lo que sí no te vemos. Ahora sí. Bien, buenísimo, ahí está. Bueno, tengo que ser sincero también que en la búsqueda de antecedentes o de alguna idea que me pudiera permitir evaluar la propuesta, yo también fracasé con todo éxito. Y básicamente entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es este tema de la valorización energética en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es decir, me concentré mucho más en cuál es el resultado del proceso propuesto y ver cuál es la posible utilidad, el posible valor que se le pudiera dar al resultado de la vitrificación, que es básicamente, por lo que yo pude leer, eran una serie de pellets que se utilizaban para generar energía o para generar algún tipo de calor industrial. Entonces, bueno, si podemos pasar a la siguiente filmina. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de la Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible se incluyen dos objetivos fundamentales que se intentan lograr hacia 2030. Uno es la óptima gestión de los residuos sólidos urbanos y otro es la generación de energía limpia y asequible.
Bajo esta situación, el aprovechamiento energético de la biomasa residual nos permite atender estas problemáticas de manera conjunta porque nos permite reducir los impactos ambientales de los residuos sólidos urbanos derivados ya sea de su manejo, del transporte, de la disposición final, y así también nos permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero de los propios residuos sólidos urbanos y de los emitidos en los usos de los combustibles reemplazados, ya sea en transporte, en calefacción o en generación de energía eléctrica. También nos permite valorizar los desperdicios y cambiar el balance financiero, porque nos permite reducir los costos de manejo de los residuos sólidos urbanos y generar ingresos por la comercialización de los bioenergéticos que se generen. Y finalmente, por la generación de nuevas fuentes de empleo que contribuyan al desarrollo sostenible y no pongan en riesgo la seguridad y la soberanía energética. Y aparte, si uno puede pensar en que esta energía eléctrica puede ser, o estas fuentes de energía, mejor dicho, puedan ser utilizadas para evitar tener que utilizar ciertos alimentos para poder generar energía eléctrica, esto pensándolo en algunos casos, no son tan nuestros, pero sí, por ejemplo, casos como el de México o como el de Estados Unidos, en donde se utiliza mucho al maíz para poder obtener energía eléctrica. Bueno, entonces podríamos pensar en que esta fuente de energía. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es hacia dónde está yendo el mundo en esta cuestión. Y lo que nosotros tenemos que ver es que la experiencia de los países más avanzados en el tratamiento de los residuos quizás pueda servir de aprendizaje para países como el nuestro en vías de desarrollo, pero tenemos que ser cuidadosos de no copiar recomendaciones de países que tienen características muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, que tengan fuertes limitaciones territoriales, lo cual restringe las opciones de enterramiento de residuos, por ejemplo, y que cuentan con otra capacidad en términos de recursos económicos y disponibilidad tecnológica. En general, los países de la Unión Europea tienen estas características, tienen un alto PBI per cápita, son densamente poblados y enfrentan una considerable reducción del espacio disponible para llevar adelante rellenos sanitarios, por ejemplo. Y han alcanzado ciertos límites territoriales en ese sentido. Pero tienen una gran capacidad regulatoria. Y en este contexto, la incineración, la termovalorización energética es una alternativa viable junto con políticas de reciclaje y compostaje. Por otra parte, la composición del tratamiento final de los residuos ha cambiado significativamente con el transcurso del tiempo. Esto lo pueden ver en el primer gráfico que aparece a la izquierda, en donde la parte de color rojo, a ver, déjenme que me vaya guiando aquí, la parte de color rojo representa los rellenos sanitarios. La parte de color negro que aparece arriba es la incineración y valorización energética a la que me refería. En la que aparece como figura 2 arriba de los tres gráficos, el de arriba. ¿Tá? Fíjense cómo ha ido disminuyendo la proporción de rellenos sanitarios y cómo se ha ido incrementando la parte gris clara, que es la de reciclaje, y la parte de color negro, que es la de valorización energética a la que me refería. Entonces, de representar más del 60% el reciclaje, se redujo a casi el 20%. Entonces se observa, y a su vez se observa un crecimiento sensible en la cantidad de residuos tratados por compostaje, que pasó del 6% en 1995 al 17% en 2018, y el reciclado, que pasó del 12% en el 95 al 30% en el 2018. Y les decía, la incineración y la termovalorización energética, la parte negra,
crece de manera significativa, pasando del 15% en 1995 al 28% en 2018. La situación es diferente en Estados Unidos y México porque tienen grandes territorios para utilizar rellenos sanitarios, aunque en algunas regiones particulares esta alternativa ya no está disponible, por ejemplo, Ciudad de Nueva York o el Distrito Federal de México. En el caso de Estados Unidos, la situación es diferente y esto lo podemos ver en la siguiente figura que está debajo de la que mencioné, es decir, la segunda de arriba hacia abajo, en donde los rellenos sanitarios, que es la parte roja del gráfico, siguen teniendo un lugar central en el tratamiento final de residuos. La incineración y la termovalorización tienen valores estables cercanos al 12%, y el reciclado, que es la parte gris, se ha incrementado bastante entre 1995 y 2017. El tercer gráfico, que aparece abajo a la derecha, es el caso de México, ¿tá? México es un caso de un país de ingresos medios que tiene amplia disponibilidad de territorio, donde se observa que la parte roja, que es rellenos sanitarios, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Básicamente, acá hay cierta limitación en cuanto a la información, por eso es que la información llega solo hasta el 2012, pero es importante resaltar que se encuentra, por ejemplo, fíjense que no hay color negro en este gráfico porque no hay un trabajo de termovalorización energética. Se comenzó con un proyecto de quemado de basura para obtener calor energético, calor industrial, perdón, básicamente en el DF, en donde se iban a procesar cerca de 4.500 toneladas de residuos diarias. De allí se iba a obtener calor para inyectar en una central eléctrica de cogeneración, y con ello se iba a dotar de electricidad a la red de metro de México, ¿tá? Este proyecto tenía ciertas cuestiones que terminaron haciéndolo que se diera de baja. Una de ellas fue que tenía serias restricciones de terrenos disponibles para continuar con esta idea de relleno sanitario para poder obtener la termovalorización energética, ¿tá? Y aparte, comenzaron a discutirse ciertas limitaciones, ciertas desventajas desde el punto de vista ambiental que hicieron que finalmente se lo decidiera dar de baja. Podemos hacer el siguiente, ahí está, perfecto. Bueno, los costos de estas opciones son muy diferentes en cuanto a valores. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, que son las que aparecen a la derecha en esa tabla, los costos de gestión de los residuos sólidos, según el método de disposición final, tienen valores muy disímiles. La incineración y la termovalorización, si ustedes ven allí el segundo renglón en amarillo de la tabla, representa casi 4 veces más costosa que los rellenos sanitarios, ¿tá? Entonces, los aspectos que estamos señalando indican que la termovalorización energética solamente es utilizable en los países desarrollados, en los países en desarrollo, mejor dicho, en casos acotados, en donde la alternativa a rellenos sanitarios no está disponible y en donde ya se han agotado todas las medidas de política de reducción, reciclaje y compostaje de residuos. Siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Veamos algunas magnitudes sobre los recursos, sobre los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de la provincia. En la actualidad más o menos se estima en unos 1.300 toneladas por día la producción de residuos en el área metropolitana, lo cual representa más de 1 kilo por persona por día, lo cual se encuentra por encima del promedio de Argentina, que está en un poquito menos de 1 kilo, y por encima incluso del mundo, que tiene un promedio de 750 gramos por persona por día. La proyección que se hace hacia 2040 de la producción de residuos en el área metropolitana de Mendoza
es de cerca de 2.000 toneladas por día. Tenemos que tener en cuenta que la generación de residuos sólidos urbanos está muy vinculada a los niveles de ingresos de PBI per cápita que tienen las poblaciones, y que hay como una especie de montaña que uno tiene que atravesar en general, que es básicamente decir, bueno, en la medida en que va creciendo el PBI per cápita, uno al principio lo que va a ir viendo es que la generación de residuos va a ir creciendo junto con ella porque aumenta mucho el consumo, pero llega un punto en donde el nivel de PBI per cápita aumenta lo suficiente como para que la gente empiece a preocuparse por el tema ambiental y empiece a presionar para poder reducir la generación de residuos sólidos urbanos, a partir del cual se inaugura una etapa en donde sigue creciendo el PBI per cápita, pero basándose en patrones de consumo y en patrones de producción que son mucho menos generadores de residuos, con lo cual el nivel de residuos per cápita, de generación de residuos per cápita, comienza a disminuir. La Argentina se encuentra, piensen que en esa montaña que yo les comento, la Argentina se encuentra cerca de llegar a la cima, pero todavía no ha conseguido pasar a la siguiente etapa. En cuanto a la composición en vertedero, es muy importante distinguir la composición en vertedero de la composición en origen, porque Mendoza tiene un nivel de informalidad en cuanto a la recolección de residuos que es bastante grande y aparte es creciente porque en las épocas de crisis económica suele crecer el trabajo informal y ese trabajo informal se lleva gran parte de lo reciclable y no llega a vertedero, digamos, ¿tá? O al lugar a donde se hace la disposición de los residuos, ¿tá? Pero en términos generales, la composición en Mendoza no es muy distinta de otros lugares. El 55% es compostable, el 25% es reciclable y el 20% se destinaría a disposición final. De esa parte es lo que supuestamente tomaría la empresa para poder, digamos, generar sus pellets, ¿tá? El 25% reciclable no debería ser utilizado en esta actividad, ¿tá? Entonces, básicamente, sepamos que se dispondría de una cantidad un poco más limitada en cuanto a capacidad. Y esto haría que la capacidad de generación de termoenergéticos, digamos, sería bastante más limitada. Actualmente los costos de la actual gestión de residuos sólidos urbanos está estimado en unos 2.500 pesos por tonelada, pero está muy subvaluado porque no considera todas las etapas del sistema, que abarca básicamente 14 etapas del proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos, ¿tá? Solamente toma en cuenta lo que es barrido y limpieza, residuos de poda y áreas verdes y disposición final, ¿tá? Transporte y disposición final, ¿tá? Entonces, es muy bajo, perdón, ni siquiera transporte, es disposición final lo que toma en cuenta, ¿tá? Entonces, básicamente es muy bajo el número, ¿tá? Pero sepan que en general en la Argentina el costo de la gestión de residuos sólidos urbanos en estas estructuras, bajo estas condiciones, representa cerca de un 12% del presupuesto municipal, ¿tá? La gestión, digamos, integral de los recursos de los residuos sólidos urbanos es la parte final, o debería ser la parte final de un plan mucho mayor que involucra cuáles son los patrones de consumo de los distintos estratos socioeconómicos de la sociedad. O sea, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos no es, o sea, haríamos muy mal si solamente nos dedicáramos a analizar cómo hacer el tratamiento de los residuos, ¿tá? Necesitamos ir hacia las causas de la generación de los residuos y tratar de reducir previamente la
la generación de residuos sólidos urbanos. Y aparte, otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la gestión integral de residuos sólidos urbanos debería incluir el aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos, porque a partir de allí se podría generar un proceso virtuoso de economía circular, ¿tá? Y que aparte podría ser rentable bajo ciertas condiciones, que no son las que se dan en estos momentos en Argentina. Si podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. Básicamente tenemos que examinar o analizar cuáles son las alternativas de aprovechamiento bioenergético de los residuos sólidos urbanos si es que este proyecto sigue avanzando, ¿tá? Por ahora yo verdaderamente lo veo como un mero, digamos, aviso político o anuncio político, pero hay tan poca información que verdaderamente me dio solamente para pensar, bueno, conceptualmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y bueno, como les comentaba, creo que no es la primera alternativa esto de la valorización bioenergética, pero se necesita para poder hacer poder desarrollar un círculo virtuoso, ¿tá? En esta cuestión. Entonces, bueno, veamos a ver qué alternativas de aprovechamiento bioenergético de los residuos sólidos urbanos podríamos obtener, poniendo énfasis en cuáles son las posibilidades de implementación en Mendoza. Y esto involucra realizar un análisis de distintos métodos que son los termoquímicos, los biológicos, cuáles son los productos esperados. En el caso de los termoquímicos, veríamos como resultados calor para uso industrial, biogás, biohidrógeno, ¿tá? Bioetanol, carbón vegetal, pellets, ¿tá? Todos estos podrían ser resultados de los distintos tipos de métodos que podríamos obtener, ¿tá? Pero también necesitamos analizar cuáles son las ventajas y los límites de aplicarlo en Mendoza, ¿tá? Y entonces, por eso la gestión integral, digamos, de los recursos. Ahora déjenme ver, perfecto. Entonces, bien. Si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Eso era lo que me estaba faltando. En la anterior. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que tratar de analizar es cuáles son las alternativas de gestión integral de los recursos sólidos, de los residuos sólidos urbanos, que sea conveniente para la situación en Mendoza, ¿está? Y entonces, ahí lo que uno podría decir es, bueno, mirá, quizás por la cantidad de residuos sólidos urbanos que nosotros generamos en el área metropolitana y por la disponibilidad de rellenos sanitarios, quizás nosotros deberíamos ir hacia el desarrollo de rellenos sanitarios, ¿no? Quizás no deberíamos trabajar tanto en esta tendríamos que ir cerrando Muy bien. porque tenemos todavía 3 expositores más. Muy bien, ahora termino. Y a su vez, el aprovechamiento, si nosotros consideramos cuál debería ser el aprovechamiento bioenergético, deberíamos considerar cuáles son las necesidades energéticas nacionales y provinciales, ¿tá? Y esto no ha sido tenido en cuenta, ¿tá? La transición energética promovida por los bioenergéticos es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se puede aplicar casi en cualquier región, ¿tá? A diferencia de las otras fuentes de energía renovables, como puede ser el sol o el viento, en donde dependemos de que se den ciertas condiciones. No tenemos que desechar el aprovechamiento bioenergético de los residuos sólidos urbanos porque nos resuelven 3 problemas, que es la contaminación por desechos,
el costo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la seguridad energética. ¿Está? Incluso, como les decía, podría ser la seguridad alimentaria. Las principales desventajas que tenemos es que no tenemos rentabilidad asegurada de los proyectos energéticos hoy en día en la Argentina y el tema del financiamiento. Si nosotros queremos evitarlos, vamos a tener que renunciar a una o varias de las ventajas, es decir, vamos a tener que entregar los beneficios de algunas de esas ventajas que mencioné recién. ¿Está? Y, como les decía, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos tiene que articularse dentro de un sistema de economía circular, en donde el aprovechamiento bioenergético es un eje estructurante. Vamos a la última y termino. Me quedó pendiente, después de analizar todo esto, desde el punto de vista de las políticas públicas, y entonces lo que dije es, bueno, a ver, necesitamos que no sea un solo actor el que venga a anunciar qué se va a hacer con la basura, con los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Mendoza. Hay que tomar las decisiones de manera consensuada. Y no es necesario esperar a que nos aprueben un préstamo, ya sea la Nación o el BID, para poder avanzar. Necesitamos darle institucionalidad a esto. Y esto se hace creando el consorcio de GIRSU, que está formado por los municipios del área metropolitana y el gobierno provincial. Y de esa manera vamos a poder tener un lugar a donde poder llevar propuestas como la que hizo el intendente de Las Heras, o lo que se hizo con el GIRSU de Valle de Uco. Las decisiones inconsultas a lo único que van a llevar es a resultados que van a ser ineficientes e ineficaces, porque cada uno se va a mover por su cuenta. Otra de las cuestiones que me parece que no tenemos que dejar pasar es que nosotros tuvimos un proyecto de GIRSU que fue aprobado por el BID, o se le dio el ok desde el punto de vista técnico, pero que no consiguió financiamiento en los últimos años. ¿Tá? Necesitamos adaptarlo a la realidad actual, porque este proyecto tiene ya 15 años. ¿Tá? Entonces, necesitamos adaptarlo. Pero mientras tanto, podríamos ir avanzando en ciertos aspectos que nos permitan tener información, que como es el censo de trabajadores relacionado a la gestión de los residuos sólidos urbanos, que nos permitan armar un plan de inserción social de ellos, ¿tá? En el proyecto. Y considerar siempre que la sostenibilidad tiene 3 patas y tenemos que cumplir con las tres, que es la sostenibilidad social, inclusión de los trabajadores, la sostenibilidad ambiental, que tengamos una actividad que sea por lo menos carbono neutra, y la sostenibilidad económica, es decir, que sea una actividad que sea autosostenible desde el punto de vista financiero. Aquí terminamos. Última filmina, si puedes pasar. Muchísimas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu experticia y tu análisis sobre la dimensión económica. Vamos a pasar ahora a que va a exponer la abogada y magíster Verónica Gómez Tomás, que va a hablar sobre la dimensión de los derechos humanos y la participación. Así que, Verónica, te escuchamos. Ahí, ahora sí, no tenía abierto el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, en este enfoque interdisciplinario sobre la gestión de residuos sólidos urbanos, yo voy a hablar en tanto que responsable del área de ambiente de una ONG de derechos humanos, de SUMEC. Y bueno, por lo tanto, mi punto de vista va a ser desde esa doble óptica, es decir, de cómo este proyecto afecta a los derechos humanos y el medio ambiente, y si este proyecto en particular es la mejor solución para el problema del tratamiento de residuos sólidos urbanos. No sé, me parece que a lo mejor el hecho de presentar una sola alternativa al problema de enterramiento de residuos no significa que esta sea la mejor solución al problema, ni tampoco que la toma de decisión unilateral por parte del municipio sea la mejor manera de tomar las decisiones. Para desarrollar este análisis me voy a basar en 2 instrumentos de origen internacional y regional que sirven a la implementación de las políticas
necesarias para la adaptación y la mitigación del cambio climático, que son tendientes a asegurar un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, por un lado, la protección de recursos naturales y, por el otro lado, son también una garantía de los derechos humanos de la población. Esos dos instrumentos son, por un lado, la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por el otro, el Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental. Si retomamos el concepto de desarrollo sostenible, como bien recordaba recién Sebastián, es el desarrollo que va a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social. La Agenda 2030 retoma este concepto, pero va más allá, porque se presenta sobre todo como una agenda de derechos humanos, que a través de los 17 objetivos se propone terminar con la pobreza, garantizar el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación de calidad, terminar con todos los tipos de discriminaciones, con todas las formas de desigualdad, entre hombre y mujer, entre los países del norte y los países del sur. Se propone garantizar condiciones dignas de trabajo, el acceso al agua y al saneamiento. También tiene un ámbito de protección del medio ambiente, con los ODS 11 de ciudades sostenibles, el 12 del que habló recién Sebastián también, de economía circular, acción climática, protección de ecosistemas terrestres, acuáticos, y también busca garantizar la paz a través de instituciones sanas y democráticas, a través del acceso a la justicia, y todo esto con un objetivo transversal, que es el 17, que es el de las alianzas entre el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, la población, y siempre bajo el lema de no dejar a nadie atrás. Cuando nos enteramos de este proyecto de vitrificación, días antes, en nuestra organización y en muchos movimientos sociales de la provincia, todos estuvimos muy impactados por el cierre de Coreme, ¿no? de esta cooperativa ¿cómo se llama?, de recuperadores urbanos en Mendoza. Yo no sé si hay realmente una relación o si es casualidad que días más tarde, o sea, nos enteramos de este otro proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos. En todo caso, me es interesante justamente analizarlo desde esta óptica, o sea, por un lado desde estos objetivos de desarrollo sostenible y de este lema de no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque esta Agenda 2030, o sea, que Argentina se comprometió a implementarla en el 2015 junto a muchos otros países, es un plan de acción global. ¿A favor de qué? A favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Se divide en 17 objetivos, como les decía, con 169 metas, y cada uno de los países firmantes tiene que fijar estas metas indicadores que van a surgir de las necesidades y características de cada país, y para reflejarla en los procesos de planificación, las políticas y estrategias nacionales. Los países, en el marco de la implementación de esta agenda, son invitados a presentar informes voluntarios con el fin de mostrar el proceso de los compromisos asumidos. Hace poquito, el mes de julio, Argentina acaba de presentar el tercer informe voluntario nacional que ofrece una visión de cómo adoptó esta agenda a sus políticas. Y más allá del análisis global que se podría hacer de las ambiciones en materia de política ambiental y las cuestiones urgentes que deben ser tratadas a nivel nacional y el seguimiento de su evolución, me voy a concentrar sobre todo en el tema que nos trae a esta discusión, es decir, la gestión de los residuos sólidos urbanos. El ODS 12 busca garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles
y establece 11 metas globales relacionadas al uso eficiente de los recursos naturales, a la disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y a la disminución de los residuos a lo largo del todo el ciclo de vida de los productos, y bueno, la incorporación de prácticas sostenibles tanto en empresas como en la administración pública. De acuerdo con la información que figura en este informe voluntario anual, Argentina se comprometió con solo 3 de estas 11 metas globales y estableció metas nacionales para el año 2030 con 2 de ellas. Y una de estas metas es justamente lograr un 30% de valorización de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional para el 2030. Estamos a 7 años del 2030. En el informe voluntario del 2020, según lo que publican, se había logrado valorizar solamente un 6% de los residuos sólidos urbanos. Y en el último informe de hace un par de meses, no se tienen datos. Con relación a este tema, no presentan datos. Pero no son muy alentadores, o sea, no se han movido mucho en 2 años, o sea, de ese 6%. O sea, dicen que es difícil tener la información por el hecho de la descentralización del país, de que el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos depende de los municipios, y que, bueno, que no han tenido la información. De hecho, ese 6% del que les hablaba hace un rato es una estimación que hizo Naciones Unidas en el 2018. Bueno, ¿por qué hago referencia a este ODS, a este punto de vista? Porque visto desde acá, o sea, el proyecto de vitrificación que propone la Municipalidad de Las Heras es contrario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque no busca disminuir, como propone el ODS 12, la producción de residuos, ni busca tampoco valorar los recursos que podrían rescatarse entre esos residuos. Y por otro lado, desde el punto de vista social, también le cierra las puertas a otras oportunidades económicas que podrían estar ligadas al desarrollo de la economía circular. Así que desde el punto de vista de ODS, yo desde mi visión, este proyecto va en contra, o sea, va a contramano de lo que normalmente el país se propone como objetivo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro instrumento con el cual me gustaría analizar esto es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y Caribe, más conocido como Acuerdo Escazú, que fue adoptado en 2018 y que entró en vigencia en abril del 2021. Bueno, este tratado instaura los principios de democracia ambiental. Democracia ambiental, o sea, ya había habido un antecedente anterior en Europa con la Convención de Aarhus, donde se basaba en 3 pilares fundamentales, que es el derecho de acceso a la información pública, a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. La característica distintiva de nuestro acuerdo para América Latina y Caribe, que es firmado 20 años más tarde, es que suma también la obligación de los estados a brindar protección a los defensores de derechos humanos ambientales. Y esto, bueno, porque es peligroso ser defensor de derechos ambientales en América Latina. O sea, tenemos el mayor grado de atentados y a nivel mundial, digamos que hay 4 asesinatos por semana, más o menos. Por supuesto que no hace falta llegar a esas instancias tan graves en nuestro país, o sea, normalmente no se llega a eso, pero sí los defensores suelen ser víctimas de persecuciones judiciales, o sea, gente que no se anima a manifestar, gente que teme perder su trabajo, bueno. Todo esto para decir que el Acuerdo Escazú es un instrumento jurídico pionero, tanto en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos, ya que sus principales beneficiarios son la población de nuestra región y en particular los grupos y comunidades más vulnerables.
Se reconocen principios democráticos fundamentales y se pretende, sobre todo, enfrentar el gran flagelo de la desigualdad y la cultura de los privilegios tan profundamente arraigada en América Latina, incluyendo a los que tradicionalmente han sido excluidos o no suficientemente representados y, bueno, como dicen los ODS también, sin dejar a nadie atrás. Digamos que este tratado aborda aspectos ligados a la gestión y a la protección ambiental y, bueno, y regula los derechos de acceso, como les decía, los derechos de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, en ámbitos tan diversos como el uso sostenible de los recursos naturales, como la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y hasta en cuestiones urbanísticas. Y bueno, y acá analizando el proyecto que nos toca, o sea, también debería haber sido incluido en una dinámica de democracia ambiental. Sin embargo, o sea, analizando el proyecto en cuestión desde la aplicación de los principios de la democracia ambiental, ya para empezar, o sea, desde el principio, o sea, aquí nos hemos enterado de la existencia de este proyecto por notas periodísticas. Ninguno de nosotros ha tenido acceso a los pliegos de este convenio, si existe, porque de hecho, o sea, no ha existido un acceso a la información como la plantea el Acuerdo de Escazú, que debe ser previa, que debe ser suficiente, clara, con suficiente antelación a la implementación de un proyecto, de fácil acceso, que todo el mundo pueda leerla, que no sea técnica, o sea, que sea comprensible. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto para poder formar la opinión del público que se verá afectado para que luego pueda ejercer, el que acá tampoco se ha ejercido, el derecho de acceso a la participación pública en la toma de decisiones. A ver, acá, volviendo al caso que nos convoca, digamos que tenemos un problema que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y por el otro lado se nos plantea una única solución milagro que no ha sido el fruto del consenso. Pero, que bueno, o sea, se podría decir, está bien, o sea, se deja de enterrar los residuos, entonces es una manera de solucionar el problema y encima, bueno, se transforma en energía, entonces hay una valoración de los recursos. No sé, yo la verdad es que yo vería la cosa desde otro punto de vista. A ver, ¿cuál es la causa de este problema? Y la causa del problema, o sea, de esta generación de residuos sólidos urbanos, es el sistema económico de consumo actual que está basado en la economía lineal, es decir, donde los recursos van de la cuna a la tumba, es decir, se extraen los recursos, se lleva a un proceso de producción, o sea, tenemos la extracción, la producción, el consumo y el desecho. Para mí la solución es pasar a una economía circular. O sea, no, yo digo para mí la solución, no es que yo digo, es lo que se hace, o sea, en otros países a lo mejor más desarrollados, pero no solamente, porque el mismo ODS 12 del cual hablamos, donde tenemos un objetivo fijado a nivel nacional para el 2030, de acá a 3 años, o sea, de revalorización de residuos a 30%, de disminución de residuos y de darle paso a la economía circular. En la economía circular, o sea, se habla de cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Es decir, salimos de esa ruta de economía lineal donde los recursos van de la cuna a la tumba, ¿no? Se extrae, se produce, se consume y se tira, para pasar de la cuna a la cuna, es decir, donde los recursos van, o sea, los recursos de origen vuelven al origen y se vuelven a reutilizar. Para que esto sea posible, hace falta una separación de los residuos en origen, es decir, una valorización de los recursos para poder separar, que nos permita, o sea, el hecho de separarlos nos va a permitir reutilizar, reparar, reciclar
Y cuando ya no se puede reparar, bueno, va a volver al origen del ciclo, pero esto es cuando separamos, qué sé yo, por un lado el plástico, por otro los metales, por otro el papel y el cartón, los textiles, otros materiales, y por otro lado la materia orgánica, que la materia orgánica tiene que volver al suelo para enriquecerlo. Y el resto, lo que queda, o sea, hagamos de cuenta que hemos dado vuelta una bolsa de basura, separamos lo que se puede volver a reutilizar por un lado, la materia orgánica por el otro, y el resto, es decir, lo que no se puede ni reutilizar, ni reparar, ni reciclar, ni volver al ciclo, eso es lo que se conoce como errores de concepción. ¿Qué quiere decir un error de concepción? Que si no se puede ni reutilizar, ni reparar, ni reciclar, ni volver al ciclo, y que no es materia orgánica para volver al suelo, eso es un error de concepción. No debería ser, no debería existir, no debería ser fabricado. Ahí ya habría que ir por el lado de las prohibiciones, o sea, prohibir las bolsas de plástico, por decir, no sé, prohibir distintas cosas. La obsolescencia programada, ¿entendés? No puedes reparar porque te falta la piecita. Eso no debería existir. Entonces, bueno, en países, por ejemplo, yo vivo en Francia, y no es el mejor de los casos para citar, pero los incineradores, por ejemplo, han sido causa de discusiones, o sea, muy profundas. Se siguen utilizando en la medida que ya existen, ¿no? Y mientras se va en la transición hacia otro modelo de reducción hasta dejar de utilizarlos. Pero, o sea, no es la solución. No es la solución. ¿Y qué es lo que más se les critica? Lo que más se les critica es justamente la baja ambición que tienen porque no incitan al cambio del sistema. Claro, no conviene cambiar. Si van a implementar la planta de tratamiento de residuos allá, y bueno, van a tener que seguir lanzando 1 kilo de residuos sólidos urbanos por habitante para que la planta pueda seguir combustionando y seguir funcionando. A ver, para ir cerrando, conclusión. Sí, Verónica, que estamos complicadas con el tiempo. Conclusión, o sea, si habíamos dicho que el desarrollo sostenible es el que va a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas, y estamos en un momento mundial clave, o sea, donde el mundo no da más, donde la extracción de recursos no da más, o sea, la valoración de los recursos se impone más que nunca. La valoración de los recursos hoy en día es un deber de solidaridad intergeneracional. Hay que dejar de extraer. Cerré. Muchísimas gracias, Verónica. La verdad que tu dimensión es muy esclarecedora y para ir leyendo algunos de los comentarios, o sea, nosotros en Mendoza tenemos profesores y militantes comprometidos con la lucha por la ley 7722 que han sido procesados por sus protestas. Entonces, lo que decís, la verdad que viene muy al caso con todas las temáticas ambientales. Así que bueno, muchísimas gracias. Aquí ya pasamos a la penúltima charla de la tarde-noche, al abogado y doctorando Andrés Ugarte, que nos va a hablar un poquitito de la dimensión jurídica desde la perspectiva de la legislación y las reglas de juego a nivel nacional. Así que te escuchamos, el tiempo es tuyo. No te pases mucho, que hay la Buenas parte tardes, más linda ¿cómo les va? Gracias. Gracias por la invitación a la doctora Levatino, a la ONCUYO. Prometo ser breve. La idea es ponderar el diálogo en estos proyectos y en este tipo de situaciones tan complejos. Yo estuve escuchando con mucha atención las intervenciones anteriores y creo que todos concordamos en que son actividades y propuestas interdisciplinarias que generan múltiples interrogantes, y bueno, y en ese sentido mi idea es dar un breve, muy breve pantallazo de, bueno, lo que es mi expertise, que soy abogado, así que sobre todo la legislación, sobre los marcos normativos y algunos interrogantes que surgen a partir de esta propuesta. Desde luego que comenzamos por el artículo 41 de la Constitución, que es la famosa
cláusula ambiental que a partir del año 1994 consagra expresamente el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y además consagra, conectado con lo que comentaba la anterior ponente, la doctora Gómez, el desarrollo sustentable, la noción de desarrollo sustentable, o sea, preocuparse por las generaciones que vienen y además protegernos de futuros daños ambientales. Y para ello, el segundo párrafo del artículo 41 establece un deber específico del Estado de garantizar el goce de estos derechos y además, en la parte final, establece la garantía del acceso a la información y educación ambientales. Y creo que es un patrón que además hemos visto reiteradamente en todas las exposiciones, ¿no? La ausencia de información sobre las características y los pormenores del proyecto. Por ahí leía, por ejemplo, el doctor Peter Thomas, donde él analizó además en la página que tiene la empresa en Alemania y no advirtió mayores elementos de lo que hemos analizado. Y eso hay que ponderar desde ya, ¿no es cierto?, la necesidad de que todas estas propuestas gocen o contengan la suficiente información y que esté a disposición de toda la ciudadanía, de toda la comunidad, ¿sí? Y para ello es importante contemplar la distribución de competencias que hace la misma Constitución, donde establece al Estado Nacional, que es el obligado de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias, quienes son las encargadas de dictar normas complementarias a esas normas de presupuestos mínimos, y además este esquema se complejiza con el reconocimiento de la autonomía municipal, recordando que ahora el artículo 123 zanja esa antigua discusión que había en torno a si los municipios eran entes autárquicos o autónomos, y finalmente hoy en día tenemos que la Constitución establece la autonomía en lo institucional, normativo, administrativo, económico y financiero. Otro gran tema que también está en el tapete en relación a si nuestra legislación provincial y nuestra Constitución provincial verdaderamente se hace eco de esta autonomía o si realmente gozamos de una autonomía semiplena, como se llama hoy en día. Pero bueno, son todos temas que los dejo ahí por una cuestión de extensión temporal. Desde luego que cada uno de estos temas merecería un tratamiento mucho más profundo, pero este esquema ya nos invita a pensar si este federalismo de concertación que propone nuestra Constitución se ha aplicado en este tema, o sea, si realmente hay un programa interjurisdiccional dentro del cual se incorpore esta propuesta para ser presentado, si hay un tipo de análisis que vincula a todo el conglomerado urbano del Gran Mendoza, o si es una propuesta aislada. Bueno, entiendo que dentro de este marco normativo resulta importante ponderar este principio de regionalización y de coordinación entre los diferentes entes que interactúan en el manejo de los residuos. Porque, siguiendo con este tema, tenemos una ley de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos domiciliarios, que es la ley 25.916 del año 2004, fíjense, 10 años después, que regula la gestión de los residuos domiciliarios de una manera bastante abarcativa y amplia, incorpora los residuos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, salvo que haya una legislación que específicamente los regule. O sea que ahí también nos cabe otra pregunta que de alguna manera también dejó en el tapete la doctora Llamas, ¿no es cierto? ¿Qué clases de residuos van a ser incorporados a este proceso, a esta propuesta? Digamos que además de esta definición tan abarcativa de los residuos sólidos urbanos, tenemos a los residuos peligrosos. Muchos residuos que hoy en día son tratados como residuos sólidos urbanos contienen materiales que pueden ser considerados peligrosos. Bueno, todas estas son preguntas de difícil respuesta en un marco normativo que también es complejo y que también tiene notables vacíos, que
de alguna manera tampoco contribuye demasiado a los efectos de brindar luz y de resolver estos desafíos que se están planteando. En Mendoza, a su vez, tenemos la ley vigente, la ley 5970, que es una ley que de alguna manera es resultado de la Conferencia de Río de Janeiro en el año 1992. O sea, esta ley, junto con la Ley General de Ambiente de Mendoza, que es la ley 5961, fueron sancionadas en el año 92 y publicadas en el año 93. Pero con esto, ¿qué les quiero referenciar? Que es una ley que es anterior a la reforma de la Constitución, que ya lleva casi 30 años, bastante escueta y que tampoco regula con precisión estos aspectos. O sea, fíjense que la ley determina que los residuos sólidos urbanos deben ser tratados con procesos de estabilización biológica, rellenos sanitarios, y únicamente menciona la incineración de residuos sanitarios con tratamiento de gases o cualquier otro sistema que cumpla con las normas ambientales y de salud vigentes. O sea que es bastante genérico, nos genera nuevos cuestionamientos en relación a si esta propuesta va a cumplir o no con este mandato que establece esta ley, que a su vez es antigua y que corresponde a otro momento, digamos, y que no se ajusta a las propuestas actuales, que muchas de las cuales brindó la doctora Gómez sobre los objetivos de desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra complicación que tenemos, ya lo señalé, o algo señalé, es que la base de la competencia municipal la encontramos en la Constitución provincial, que es de 1916, o sea, que también, fíjense, otro momento histórico, muy buena Constitución para su época, donde se habla del ornato y la salubridad, cuando en la actualidad nosotros hablamos de problemas ambientales, o sea, que tienen otra complejidad, que tienen otro abordaje, que tienen otras características y que merecen ser tratados de esta manera, no con ese concepto de higiene pública, salud pública, ornato público, ¿sí? En definitiva, yo, por una cuestión de tiempo, no quiero dejar algunas preguntas, más bien en el aire, que muchas de las cuales probablemente hay un avance mayor en el desarrollo con el licenciado Sosa, ¿no es cierto?, en relación a esta propuesta, que algo también se habló anteriormente, ¿no es cierto?, cuál fue la intervención, por ejemplo, en este caso del municipio, o de la coordinación del conglomerado urbano y de los consorcios. Tenemos una ley que prevé la existencia de los consorcios, que es la ley 6957, tenemos ejemplos de consorcios como el COINSE en el Valle de Uco, cómo se ha dado lugar a la intervención de otros municipios en este proceso para establecer esta propuesta que se ha dado en este momento, y recordar también antecedentes similares en otras partes del país, como sucedió en Buenos Aires, con la ley de basura cero, que la ley de basura cero sí obedece a estos nuevos conceptos de los que estamos hablando ahora. O sea, la tendencia es a la reducción de la cantidad de residuos. La propia ley establece porcentajes de reducción progresiva de los residuos con metas específicas por año, y la misma ley prohibía el desarrollo de incineradores o de mecánicas de combustión para tratar los residuos, que sin embargo fue a través de la ley 5966 fue dejado sin efecto, y esto promovió un amparo motorizado por la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales en Buenos Aires, que es una fundación, una ONG muy conocida en el ámbito, Greenpeace, y diversas organizaciones y cooperativas de recuperadores, que finalmente fue resuelto en primera instancia declarando la inconstitucionalidad de esta norma. Pero digamos que son una serie de conflictos que se nos presentan con normativas que son bastante complejas de coordinar y con múltiples interrogantes en relación a la aplicación de esta normativa, que bueno, esperamos
que a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de la aplicación del Acuerdo de Escazú y de la aplicación de las normas que tenemos, se pueda garantizar efectivamente el acceso a todos, a toda la población, detallado de las características del proyecto que se presenta, y posteriormente se dé lugar o cabida a la posibilidad de participar en el proceso para brindar aportes específicos a los fines de opinar sobre la viabilidad o no de este tipo de proyectos. Así que bueno, quedo a disposición de todos a los fines de bueno, de resolver preguntas o de interactuar, porque la idea de alguna manera es dialogar sobre estas cuestiones, y bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Andrés, por la exposición y por la brevedad y la claridad de tus conceptos. Y ahora sí, dando paso a la última exposición de la tarde-noche, lo vamos a escuchar al licenciado Eduardo Sosa, que él va a hablar sobre un análisis más que nada de la provincia de Mendoza. O sea, Eduardo tiene una trayectoria a través de, en todas las reuniones que nos hicimos, hacíamos acordarnos del momento de Oikos y todo su intervención en la política ambiental de la provincia de Mendoza. Así que es un placer y un lujo poder escucharte, y así que bueno, somos todos oídos. Eduardo, no sé si te veo, ahí estás. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero tratar fundamentalmente un tema de política pública, y después poder brindar muy brevemente algunas herramientas de participación ciudadana y resolución de un potencial conflicto que podría suceder en torno a este tema. La política pública provincial en materia de residuos, siguiendo la línea de Andrés Ugarte, podemos decir que arranca en el año 92 con la ley 5.970. Esa ley es una ley de la época, digamos, donde la preocupación más importante era qué hacer con el volumen incrementado de residuos que cada año aparecían en los municipios y que no tenía una estrategia única de gestión. Entonces, la ley 5.970 se ocupa básicamente de obligar a los municipios a erradicar los basurales a cielo abierto y los microbasurales, que es una tarea que todavía está pendiente en muchos municipios, por distintas razones, ¿no? Manda también a controlar a los municipios, ya sea ante el eventual desvío de camiones que llevan la basura a los vertederos o rellenos sanitarios y terminan en otros sitios, o también perseguir, digamos, lo que ellos llamaban la manipulación clandestina de los residuos, que era claramente una mirada sesgada a lo que hoy conocemos como los recuperadores urbanos, que en aquel momento, bueno, les llamaban cirujas o cartoneros, que era una realidad que apenas estaba emergiendo y que después explotaría de la mano de la situación económica nacional. Pero en definitiva, la ley de residuos sólidos, la 5.970, establece las primeras pautas, pone en manos de los municipios el control y la competencia sobre este tema, y vamos a tener que esperar, o sea, y en cuanto a la tecnología, también hace algunas precisiones, como dice Andrés, menciona el tema de los rellenos sanitarios, pero también menciona los tratamientos térmicos, y deja un poco librado al municipio digamos, la exploración de algunas otras alternativas, en tanto y en cuanto cumplan con las leyes de protección ambiental e higiene. Aquí, bueno, dentro de las alternativas está la incineración, pero si lo ponemos en contexto, la incineración fue una técnica que tuvo su periodo acá en el país, pero más que todo no de la gestión de grandes volúmenes de residuos o de fracciones específicas, sino que estuvo mucho en áreas urbanas de la mano de la arquitectura y de la construcción. En una época fue muy común que los edificios de propiedad horizontal tuvieran
sus propios incineradores de residuos, tuvieran sus propios sistemas, con la idea de reducir el volumen de residuos, pero después, bueno, se van a conocer los impactos sobre la salud humana de la combustión incompleta de estos gases, y poco a poco esas calderas, esos incineradores van a ir desapareciendo como estrategia de tratamiento de los residuos domiciliarios. Entonces, la provincia se abocó al diseño de una estrategia para la gestión adecuada de los residuos, y a partir del que se llamó Decreto Verde, del decreto del año 96, en 1939, a partir de ese momento se genera lo que el decreto va a llamar el Plan Maestro para la disposición de residuos. Se consagra la disposición final de los residuos. Y así va configurándose una política pública que a los pocos años se va a ver completada con el Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, ya a finales de los 90, y que básicamente es una elección de política pública. Hasta la ley 5970 había de alguna forma varias líneas disponibles para seguir, pero la provincia decide que sus residuos van a ser enterrados en rellenos sanitarios, y se va a generar toda una política y una vocación política alrededor de eso. Se van a proveer fondos, se van a hacer proyectos de infraestructura, se van a diseñar los rellenos sanitarios que van a estar disponibles en los próximos años. Es decir, la provincia eligió una política pública que probablemente sea una de las pocas políticas públicas ambientales que ha subsistido a lo largo de los gobiernos de distintos signos políticos hasta la actualidad. No hay muchas más, quizás el sistema de áreas naturales protegidas, la conservación a través de un sistema de conservación in situ. No hay muchas cosas más que hayan perdurado y hayan sobrepasado digamos, las gobernaciones a lo largo de todos estos años. Entonces, ¿por qué elige también esta política? Porque, por un lado, está el financiamiento para esas políticas, y no está el financiamiento a gran escala para el tema de incineradores, porque ya en aquella época, finales de los 90, existían conflictos sociales, sobre todo en Europa, en relación a los incineradores. Y estos conflictos se trasladaron también a nuestras latitudes, y ya para finales de los 90, comienzos de este siglo, ya existían organizaciones sociales y existían resistencias diversas a los procesos de incineración. Entonces, digo en el sentido de que la vitrificación es parte de los tratamientos térmicos, entre los cuales también Susana Llamas lo comentó, la pirólisis, la incineración. Entonces, estos sistemas ya tenían una resistencia social, y también se trasladó a los temas de financiamiento. Entonces, llegamos a finales de los 90 con una política consolidada, con sus aciertos, con sus errores. Si la vemos desde hoy, desde la actualidad, no contempla la inclusión social, no contempla la educación, no contempla la valorización, no contempla un montón de cosas que hoy son moneda corriente, y es hacia donde va el mundo en tema de gestión de residuos. Pero en aquel momento el problema era los volúmenes incrementales, porque bueno, cambiaron las pautas de consumo, apareció el plástico descartable, y esto fue un verdadero problema que rápidamente llamó la atención. Entonces, desde esa perspectiva, este proyecto de vitrificación mediante tratamiento térmico puede significar un cambio de rumbo de la política pública provincial que se ha venido desarrollando desde finales de los 90. Entonces, esto merece un foco de atención, merece un análisis más pormenorizado de lo que está ocurriendo en este momento con la presentación de este proyecto. Entonces, bueno, después el impulso estatal fue decayendo, y cada municipio fue encontrando una estrategia para lidiar con los residuos. Algunos, como Las Heras, contrataron una empresa, otros lo llevaron a cuestas con sus recursos propios. Algunos municipios reactivaron basurales que habían abandonado
porque no tenían posibilidad de llevar sus residuos al Borbollón a una tarifa importante por tonelada. Entonces, cada municipio fue encontrando una idea, pero la política subsistió, y ya en este siglo se logró el primer consorcio intermunicipal, que es el COINSE, que nuclea a los municipios del Valle de Uco. Ahí la doctora Levatino ha hecho un trabajo, ha hecho unos cuantos, pero sobre el tema del COINSE y demás, que muestra que a pesar de los problemas, a pesar de la falta de financiamiento y a pesar de ciertos otros inconvenientes, la política pública lo ha mantenido a pesar de que los 3 municipios del Valle de Uco tienen distintos signos políticos y a lo largo de los años se han ido alternando, pero siempre ha habido una mirada integral a este tema de los residuos. Entonces, bueno, aquí en este el sentido aparecen 2 grupos dentro de la política pública que no estaban contemplados y que los van a tener que incorporar un poco a la fuerza de la realidad. El primer grupo es el de los recuperadores urbanos, que hacen eclosión con las crisis económicas y que empiezan a desplegar su creatividad, su inventiva, algunos son recuperadores familiares, que trabajan en forma asociada pero dentro de la familia, otros son organizados, se organizan en cooperativas, y ese grupo va a ir creciendo y va a ir evolucionando hacia formas un poco más sofisticadas de trabajo, estableciendo convenios con distintos organismos. Bueno, disculpen, una llamada, esa es la ley de las llamadas. Juro que no he sido yo, pero bueno, ya estamos en el tiempo, No, ya ha sido mi madre. Así que, bueno, ya no hay problema. El asunto es que hay otro grupo que va a causar un poco más de problemas, que son los pequeños emprendedores que tienen la capacidad de captar el residuo apenas sale a la calle, que tienen vehículos, que pueden comprar residuos a algunos camiones recolectores o a algunos lugares y generar focos de basurales cerca de las rutas de traslado de los residuos y generan situaciones de explotación laboral y vulneración de derechos, que es algo que Verónica ha mencionado muy bien. Bueno, la incorporación entonces de estos recuperadores urbanos fue clave en las políticas públicas departamentales y es un proceso que sigue. Es una política pública consolidada y en este sentido que el sistema que pudiera proponer las eras implique la salida de los recuperadores urbanos de este sistema, también es un cambio de política pública que hay que mirar con mucha atención. Ahora, estamos en presencia de una nueva política pública que podrían imitar otros municipios que tuvieran rellenos sanitarios y que entregue la responsabilidad de la disposición final a una empresa y en algún punto determinen la desaparición de los recuperadores urbanos? Es una pregunta que habría que hacerse y mirar con atención. Bueno, yendo concretamente al proyecto, ya como para ir cerrando este tema, como no hay una memoria, como no hay una evaluación de impacto ambiental, un estudio que sea público, como ya se ha dicho, no hay mucho que decir acerca del proyecto concreto, ya todos los demás disertantes lo han mencionado. Pero en la práctica, desde la perspectiva legal y administrativa, estamos hablando de un tratamiento térmico que es una tecnología nueva para la provincia, porque los tratamientos térmicos han sido muy usados para los residuos peligrosos, los patogénicos particularmente, tenemos hornos pirolíticos y demás aquí, pero para el residuo sólido, el residuo domiciliario, ¿no? Esta tecnología para nosotros es nueva en la región. Y además involucra varias jurisdicciones, porque si se va a hacer en el Borbollón, varios municipios mandan sus residuos a ese lugar, con lo cual se dan ya 2 supuestos que me hacen pensar a mí en que
hay que someter este proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿qué tipo de procedimiento? Esa es otra pregunta. ¿Y qué alcance? La ley 5961 es clara en el anexo que dice que este tipo de proyectos deben estar sometidos al alcance provincial. No puede el municipio de Las Heras organizar una evaluación de impacto ambiental sola, sino que tiene que ser de nivel provincial, y sí, por supuesto, el municipio de Las Heras participar mediante un dictamen sectorial o algún otro tipo de estrategia. Por el otro lado, creo yo que debería hacerse también una evaluación ambiental estratégica, de la que pide la Ley de Ordenamiento Territorial, que nunca se reglamentó, porque este tipo de proyectos implican transformaciones profundas a nivel territorial, tiene implicancias sociales a nivel regional en todo el Gran Mendoza. Entonces, desde ya yo creo que desde la perspectiva administrativa debería estar sometido a este procedimiento, a estos dos procedimientos que bien podrían convertirse en uno, ¿no? Y no podría pasar por un aviso de proyecto o por algún otro tipo de modalidad que esquiva la participación ciudadana y viola los acuerdos de Escazú y otros relacionados que han mencionado aquí anteriormente. Entonces, ahora, ¿qué pasa si una institución, a pesar del rechazo social o a pesar de la falta de estudios o de haber vulnerado los derechos a la información ambiental, a la participación, decide hacer un proyecto? Bueno, ahí es donde se despliegan las energías ciudadanas. Y hay muchas energías que concentrar y canalizar en este sentido. Por un lado, tenemos la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado, más allá de que ha perdido parte de su competencia en estos temas, ya no tiene esa figura tan fuerte que era en el pasado del ombudsman ambiental. Sin embargo, tiene hoy capacidad de hacer todavía investigaciones administrativas y resolver algunas cuestiones previas a otras instancias administrativas o judiciales. Entonces, acudir al fiscal de Estado no tiene costo, no requiere patrocinio letrado, entonces cualquier ciudadano puede hacer uso de esta herramienta y se le puede pedir al fiscal de Estado que solicite los estudios pertinentes para poder acceder a esa información y que también se puede ir guiando el accionar de Fiscalía de Estado, que incluso puede impulsar acciones si lo considera necesario, acciones en la justicia, ¿no? Y la obligación de la Fiscalía de Estado es iniciar estos expedientes y darle respuesta a los pedidos ciudadanos. Otra opción es acudir a la justicia. Acá se puede hacer a través de una acción ordinaria de las que menciona la ley 5961, o se puede hacer todo el Instituto del Amparo Colectivo, para lo cual sí hace falta un patrocinio legal y sí hace falta un amparista, y ahí seguramente puede haber algún tipo de organización interesada en esto que pudiera patrocinar. Tiene beneficios y potencialmente perjuicios si se pierde una demanda, pero eso se tiene que analizar al momento de desarrollar la estrategia de resistencia ante este tipo de situaciones. Pero también se puede uno dirigir al ámbito nacional. La UFIMA, la Unidad Fiscal Medioambiental, que pertenece a Nación, no tiene una competencia específica en lo provincial, porque esto es materia provincial, la protección ambiental, pero sí puede investigar, puede desarrollar documentos, puede hacer recomendaciones, puede incidir en las estructuras gubernamentales, y es súper importante porque también la UFIMA trabaja mucho con Policía Federal, que tiene laboratorios, que tiene expertos, puede trabajar con la Justicia Federal también. Son herramientas que quizás no dan en el centro de la cuestión que estamos hablando, pero pueden complementar alguna estrategia. Bueno, por supuesto que nadie quiere un conflicto ambiental sobre estos temas. Ya bastantes complicaciones tenemos los mendocinos para sumarle esto. Pero yo creo que hay que apostar al diálogo y hay que
pedirle a las autoridades provinciales que apuesten al diálogo, al fortalecimiento del diálogo intersectorial, a la resolución colaborativa de estos conflictos, a proveer información, a permitir la participación, porque todo sale mejor cuando lo charlamos. Cuando se inician estos procesos de la peor manera, imponiendo una realidad, en estos tiempos genera una respuesta que puede ser desproporcionadamente mayor. Lo vimos en diciembre del 2019 con el intento de boicotear o de transformar la ley 7722, que ha generado un vendaval que ha durado durante todo este gobierno, ¿no? Entonces, creo yo que hay que apostar a este tipo de diálogos de todas las partes, ¿no? Me parece que la solución de los conflictos ambientales se da a partir de este diálogo colaborativo y no de la imposición del más poderoso al que menos tiene. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que yo me quedaría hasta la madrugada escuchándote, pero, o sea, se ve que tenemos como tiempos limitados y que, o sea, que esto tampoco no es la última vez que vamos a trabajar sobre estos temas. Esto es de alguna manera el inicio de una red y seguir apostando para que la gestión integral de los residuos sólidos urbanos entre en la agenda política y en la agenda social y que, bueno, esta noticia de diario, la verdad que ha hecho que nos pongamos y nos activemos y que empecemos a trabajar en red, así que eso es valorable. Hay 2 o 3 preguntas, pero en realidad yo por una cuestión y es más que nada por una cuestión de organización, de la REAR y del Centro de Estudios, nos gustaría darle voz a la cooperativa Coreme, porque en realidad son los principales afectados de este tipo de medidas y realmente tenerlos en el chat y en la sala sin darles la posibilidad de que ellos hablen y generar este diálogo social, aunque sea cortito. Sé que todos estamos cansados, llevamos casi 2 horas, y eso les agradezco muchísimo la participación y el interés, pero bueno, vale la pena por lo menos escuchar su palabra. Así que Mario, no sé si, o Celeste, no sé quién es el que iba a hablar. ¿Están o...? Vivi me dijo que... A ver. No, me parece que ya como muy tarde. Bueno, pero más que nada, en realidad, acá está. Sí, acá los escuchamos, entonces. Un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a esto. Bueno, soy Celeste Alan, soy la socia recuperadora de Coreme, creo que la mayoría me conocen. Esperaba que hablara Mario, no sé qué le pasó. La verdad que estuve escuchando punto por punto todo lo que dijeron. Me parece muy perjudicial para el recuperador urbano esto que está haciendo el señor intendente, porque por década, como fui escribiendo ahí, yo soy recuperadora de cuna, toda mi vida me he defendido con este trabajo, cooperativizada o no cooperativizada. Entonces hoy en día esta clausura como que nos duele mucho, nos sentimos muy apretados, muy asustados con el municipio, pero ahí le estamos dando lucha, a donde hoy en día dice que el galpón también es de ellos, así que ahí estamos con la jueza comprobándole de que el galpón es de nosotros, de que por más que haya venido de una plata donada todo, pero los pagos salieron de la cooperativa Coreme. Entonces ahí estamos dándole batalla y no sé qué más decir, pero en verdad nos sentimos muy fortalecidos con todo el apoyo que nos están brindando y el acompañamiento que estamos teniendo todos los lunes ahí, que según ellos los acusan con los abogados y con la jueza que estamos todos los días ahí y que dejemos de hacer ruido, y es la forma que tenemos nosotros para defendernos hacia ellos, al daño que ellos nos están haciendo. Porque vamos, lo que él está haciendo con la basura con Alemania, le está quitando la materia prima del recuperador que lo viene trayendo de trayectorias y defendiendo su trabajo,
para mantener sus familias, y que un municipio o un señor intendente ahí venga a apropiarse de lo que nosotros hemos ido sembrando y cuidando el medio ambiente, capaz teniendo o no teniendo conciencia, es medio injusto lo que está haciendo. Así que, bueno, nos sentimos súper apoyadas con ustedes y muchísimas gracias porque absorbimos muchísima información para podernos seguir defendiendo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es esclarecedor escucharte porque uno puede hacer unos papers espectaculares, uno puede hacer un lindo artículo, tener la posibilidad de por ahí hacer una nota de diario, pero escucharlos a ustedes da muchas fuerzas y muchas ganas como para seguir trabajando en una gestión integral de los residuos sólidos urbanos con inclusión social. Bueno, más que nada, ya llegamos ahora, es felicitarlos por el aguante y este acompañamiento. Nosotros les vamos a mandar una sistematización de los comentarios y si hay alguna pregunta, vamos a trabajar con los depositores para hacer una breve respuesta. Va a estar colgado, una vez que convirtamos el enlace de YouTube, le vamos a mandar la grabación, porque es un material, yo siempre pienso en mis clases y en mis alumnos y en las posibilidades de divulgación y concientización, o sea, es espectacular la experticia y el manejo que tienen en estos temas y el nivel de compromiso, así que les agradezco. Agradezco a Mariana Saidón, que es la coordinadora de RIAR, que ha estado escuchándonos en toda esta conversación, este diálogo. Así que, bueno, a su disposición y seguimos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la convocatoria y bueno, quedamos atentos a la próxima. Ay, gracias. Bueno, continuamos en contacto, nos vemos. Bueno, sí, obvio. Chao, saludos. Muchas gracias, Andrés, la verdad que divino. Bueno, Susana, muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Muchas Sebastián. gracias. Hace Muchas tiempo que gracias. nos debíamos Hermosa. al menos el encuentro en 2D, el próximo que sea en 3 dimensiones. El próximo va a ser en 3 dimensiones, si no los traigo a España, vemos cómo da la vuelta para Una buena Está opción. grabando, Verónica. está grabando, verdad. Belén. Las puertas están Es una- abiertas. ¿Por qué no? Hay que soñar en grande que se puede dar, Desde así luego, que desde luego. seguramente si lo ponemos... Hablando de en financiamiento, Belén. Sí, por supuesto, Sí. o sea, hablando de financiamiento, yo creo que